Buenas noches a todos los presentes. Ahora vamos a hablar de el origen de Roma, la historia romana. Roma se crea en el siglo VIII, fundamentalmente en el año 753 a.C., en donde surge el mito de la loba que amamanta a Rómulo y a su hermano Remo. Rómulo se constituye como el primer rey de Roma en el periodo de la monarquía romana. En este periodo de la monarquía podemos determinar que existieron 7 reyes, de los cuales los 4 primeros fueron de origen latino y los 3 últimos de origen etrusco. El primer rey fue Rómulo, como les decía anteriormente. Posteriormente estuvo Numa Paupilio, Tulo Hostilio y Anco Marcio. Rómulo fundó la ciudad de Roma en la Liga del Septimontium, bajo los 7 montes romanos. Si bien es cierto, la geografía de Roma podemos determinar de que está asentada sobre 7 montes, al igual que la ciudad de Jerusalén o Jerusalén, que también está asentada sobre 7 montes. El segundo rey de Roma, Numa Paupilio. Numa Paupilio tuvo el objetivo primordial durante su reinado de construir grandes monasterios y grandes centros de adoración religiosos, principalmente a los dioses romanos. El tercero, Tulo Hostilio, su nombre proviene de hostil, tuvo la función primordial de crear fuerzas militares, de crear un gran ejército para defender fundamentalmente todas las fronteras que comprendía esta gran urbe romana, o esta gran civitas romana, o la ciudad romana. Y Anco Marcio estableció marcas o fronteras de alianza con aquellas civilizaciones que estaban aledañas a Roma. Permitió establecer una cierta estructura de amistad con distintas culturas que habitaban a esta Roma que se estaba recién fortaleciendo y formando. Finalmente podemos determinar que existieron los últimos 3 reyes de origen etrusco. Si bien es cierto, los etruscos pertenecen a una cultura bastante desconocida, que no se tiene a ciencia cierta de dónde provienen realmente estos etruscos, pero se puede dilucidar fundamentalmente de que los etruscos son originarios del sur de Italia, pero más bien ligado a la parte sureste de Italia. Estos 3 últimos reyes etruscos fueron Talquino Crispo, Servio Tulio y Talquino el Soberbio. Estos reyes entregaron mucho aporte cultural a la monarquía romana, pero este aporte cultural fue un tanto negativo en el contexto de la defensa que debía mantener
este periodo monárquico que estaba estableciendo Roma desde el año 753 a.C. hasta el año 510, 509. 753 hasta el 509. Bien les digo. Si bien es cierto, el último rey de Roma fue llamado Talquino el Soberbio. Talquino el Soberbio. Y se considera a través de la historiografía que fue el rey, como su nombre lo dice, el más soberbio de todos los reyes romanos, que estableció supremacía y estableció mucho poder, incluso frente al pueblo, frente a la ciudadanía misma. Fue muy tirano, fue muy despiadado. Esto provocó finalmente la desintegración de la monarquía romana, lo que provocaría a posteriori la aparición del periodo de la República, o también conocida como la Cosa Pública. Esta república o república surge en el año 509-510 a.C., pero esto provoca una crisis en Roma, una crisis social, una crisis militar. Provoca mucho caos, mucho conflicto armamentista, lo que se denominaron las guerras civiles, que durarían aproximadamente 300 años, aproximadamente 3 siglos de historia, estas guerras civiles que se expandieron por todo el territorio comprendido por la gran Roma monárquica, desde el sur de Italia actual hasta el norte de Italia, en la frontera fundamentalmente con Alemania. Podemos encontrar que hubo una gran crisis en Roma. Esta monarquía fue desintegrada y tuvo mayor supremacía, tuvo mayor poder político, poder social, el denominado Senado, el Senado romano, que era conformado por un conjunto de ancianos intelectuales, los cuales fueron en definitiva los que aplicaron las primeras manifestaciones del conocido derecho romano, o también conocido como el Corpus Juris. El derecho romano permitió establecer un conjunto de normas jurídicas que se aplicaron por todo el considerado Estado republicano en Roma. Finalmente, esta república que buscaba consolidar un Estado autónomo y por otro lado un Estado democratizado que abarcara a todas las clases sociales, a la plebe, a los patricios, considerados como los burgueses de la época, y también a la aristocracia, que era representada fundamentalmente por el Senado romano. Cuando termina el periodo de la República y
se comienza a dar inicio a una nueva etapa de Roma, lo que se denominó el Gran Imperio. El Gran Imperio, con la figura emblemática de Julio César. ¿Quién fue este considerado personaje a través de la historia de la humanidad? Julio César fue aquel que tomó dominio de todo el mundo conocido en la época. El mundo antiguo, occidental, y el mundo antiguo oriental, aquel mundo que unificó el propio Alejandro Magno, o Alejandro Magnus el Grande, en el siglo IV a.C. Si bien es cierto, Julio César tenía un solo heredero, y este heredero fue conocido como Octavio Augusto. Octavius Augustus. Octavio Augusto nació en una zona rural, pero Octavio Augusto tenía una particularidad, que él era el heredero de Julio César y era aristócrata. Si bien es cierto, era aristócrata, pero el mismo Senado conspiró en contra de Julio César, su tío. El Senado romano organiza la muerte de Julio César y dejaría a este niño Augusto a la deriva prácticamente, pero este niño Octavio Augusto tenía mucha estrategia militar y aparte tenía mucha inteligencia, era muy perspicaz, y él entendió esta conspiración que estaba estableciendo el Senado romano. Si bien es cierto, él tenía que lograr terminar con los conflictos de todo el Imperio Romano y establecer la denominada paz romana, o considerada también la Pax Romana. ¿Y cómo podría lograr este objetivo Octavio Augusto para consolidar esta paz romana entre la plebe, entre los patricios, entre el Senado y entre todos aquellos que conformaban esta gran Roma? Esta gran Roma que se estaba expandiendo cada día más. Si bien es cierto, Octavio Augusto era un gran militar y fue considerado el gran César, porque justo en ese instante el cometa Halley estaba dando su destello por todo el Imperio Romano y todos lo observaron, y se le ocurrió la brillante idea a Octavio Augusto de señalar a toda la ciudadanía, a todos los romanos, de que este cometa era la representación misma de Julio César, o del gran César, que se estaba manifestando en el espacio, y él logró dominar las mentalidades de todos los romanos, estableciendo en la moneda de la época la figura del César, como el gran Octavius Augustus. Pero si bien es cierto, el Imperio Romano estaba expandiéndose cada día más, por lo tanto necesitaba una cierta fortaleza,
necesitaba ser fortalecido por toda su expansión. Me refiero a Britania, lo que es actualmente Inglaterra, lo que llegaba hasta el sur de Europa, atravesando el estrecho de Gibraltar, llegando al norte de África. Por el lado oeste teníamos toda la zona de España, Portugal, Andorra, y por el este teníamos lo que es actualmente Asia Menor. Por lo tanto, había una confrontación de diversas culturas, una heterogeneidad cultural. Heterogeneidad cultural propiamente occidental y oriental a la vez. Por lo tanto, había que consolidar una serie de decretos y estamentos jurídicos que fortalecieran estas tradiciones culturales de cada cultura y que ninguna de estas culturas se sintiera menoscabada por esta gran urbe que era la gran ciudad de Roma. Existe una frase muy conocida de Cicerón, un gran orador romano, que dice: Grecie capture Roma sepita fuit, que se traduce al español: cuando Grecia fue capturada, Roma fue cautivada. Esto nos detiene a observar el origen de esta gran Roma. Si bien es cierto, toda la influencia intelectual romana proviene fundamentalmente de lo que fue la Grecia antigua. La Grecia antigua que tenía una gran influencia oriental, más que occidental. Para que Octavio Augusto pudiese consolidar este gran imperio, tuvo que crear una serie de decretos, una serie de normas jurídicas. Fundamentalmente creó 3 grandes decretos, los llamados foedus, que eran tratados que cada provincia romana estableció en forma autónoma. Estos tratados establecían de que cada provincia romana debía aceptar sus propias tradiciones. Roma no iba a interferir en las tradiciones y costumbres ancestrales de cada provincia. Si bien es cierto, Octavio Augusto anexionó 77 provincias que abarcaban todo el mundo conocido, lo que es la Europa central, Europa del sur, Europa del norte, Asia Menor y el norte de África. 77 provincias. Estos primeros foedus o tratados establecían de que cada provincia o cada reino iba a consolidar sus propias tradiciones ancestrales. Roma no iba a ser parte de ello. Por lo tanto, se iban a conservar las tradiciones de cada cultura. No iban a ser alteradas. Segunda manifestación jurídica fueron las denominadas fides. Fides, que establecía de que Roma siempre iba a establecer lealtad y fidelidad a cada una de las provincias que fuesen atacadas por otro reino ajeno a Roma, ya sea por los reinos asiáticos o reinos desconocidos para lo que era el Imperio Romano. Siempre Roma iba a establecer esta lealtad militar, armamentista. Y finalmente, conocidos tratados
denominados Justum Venus, o también traducido al español como la guerra justa. Esta guerra justa establecía de que cuando Roma tomara posesión o anexionara un territorio desconocido, iba a respetar las tradiciones ancestrales. Era muy similar al primer tratado establecido como los foedus o tratados de alianzas. Establecía de que cada reino iba a mantener su poderío armamentista. Pero Roma, a su vez, iba a nombrar un gobernador para cada provincia. Habiendo un rey o habiendo un monarca en cada provincia, un monarca autónomo que perteneciera a cada provincia, como fue el caso emblemático de Jerusalén. Si bien es cierto, en Jerusalén estaba el rey Herodes. Herodes, conocido como Herodes el Grande o Herodes Antipas, y en ese momento Octavio Augusto nombra un gobernador que representaba al Imperio Romano en Jerusalén, en Israel. Nombra a Poncio Pilatos. Por lo tanto, se iba a mantener la estructura política propia de Jerusalén en este caso, como también se iba a mantener una propia estructura política armamentista que pertenecía a Roma. Un porcentaje de las riquezas de Jerusalén tenían que ser entregadas a Roma. De aquí proviene la gran frase: todos los caminos llegan a Roma. Esto quería decir que un porcentaje de los salarios o de los tributos que eran entregados al rey Herodes el Grande tenían que ser entregados también al César. Tenían que ser entregados a Roma. Esto nos da a entender cómo Octavio Augusto consolidó este mundo romano. Esta frase conocida como de urbe ad orbe, de la ciudad al mundo. Por otro lado, Octavio Augusto, en forma encubierta, consolidó una dinastía autónoma, una dinastía imperial familiar, lo que se consideró y se conoció como la dinastía Julia Claudiana, o la gran primera dinastía imperial romana establecida por Octavio Augusto, en donde podemos considerar y podemos nombrar a los 5 primeros grandes emperadores que eran familiares directos del linaje y de la consanguineidad directa de Octavio Augusto. Tenemos en primera instancia a Octavius Augusto, a Tiberius, Calígula, Nerón y Claudio. Los 5 grandes emperadores romanos que conformaron la dinastía Julia Claudia. Espero que esta clase les haya gustado y les pueda entregar algún aporte cultural a vuestra intelectualidad. Muchas gracias. Que esté muy bien.